ves la luz del aceite, piensas que podrás mirarlo luego y sigues tu camino porque el coche todavía responde. 10 minutos después aparece un ruido metálico que antes no estaba, pero ya estás demasiado cerca de casa como para parar. Al día siguiente no estás buscando aceite. Estás escuchando un presupuesto del taller que te deja el bolsillo temblando por una señal que sí llegó a tiempo. Eso es exactamente lo que me gustaría evitar que te ocurra, porque la falta de aceite rara vez destroza un motor sin avisar. Lo que suele destrozarlo de verdad es no saber leer esos avisos cuando todavía sirven para algo. Así que vamos a ver cuáles son esas señales, cuál debería preocuparte de verdad y qué error no puedes permitirte cometer si no quieres acabar pagando una avería muy seria. La mayoría de los motores no se rompen por sorpresa total, se rompen por una cadena de avisos mal interpretados. Lo que nadie te cuenta es que el problema serio empieza bastante antes de que el motor se pare. Mucha gente cree que la falta de aceite solo es grave cuando el motor ya suena fatal o directamente se para. Pero no. Lo realmente peligroso empieza antes, cuando cae el caudal o la presión y la película de aceite deja de separar bien unas piezas de otras. Ahí aumentan la fricción, la temperatura y la vibración. Y lo que al principio parecía un aviso sin importancia, puede acabar en taqués marcados, cojinetes tocados, turbo dañado o, en el peor caso, gripaje. Yo creo que este matiz vale más que media hora de teoría mecánica, porque cambia la decisión práctica. Ya no estás pensando, luego lo miro. Estás decidiendo si sigues conduciendo mientras el motor empieza a desgastarse por dentro. Y antes de hablar de ruidos o humo, hay una diferencia básica que casi nadie tiene clara. No todas las alertas de aceite significan lo mismo, y confundirlas es carísimo. Una cosa es un aviso amarillo de nivel. Otra muy distinta es un testigo rojo de presión o un mensaje de «pare el motor». El amarillo suele apuntar a que el nivel está bajo o a que el sensor de nivel ha detectado algo raro. Te da algo más de margen para comprobar. El rojo es otro mundo. Los manuales del fabricante y la asistencia en carretera repiten la misma idea. Si aparece un aviso rojo de presión de aceite con el motor en marcha, hay que detenerse y apagar cuanto antes y con seguridad. Aunque luego la varilla no salga seca. Aunque el coche todavía se mueva, aunque tú pienses que puede ser una falsa alarma. ¿Por qué? Porque nivel correcto no significa presión correcta. He visto muchos coches que han encendido ese testigo con el nivel bien, y el problema real estaba en la bomba de aceite o en la válvula de regulación. Y sí, también puede ser sensor o cableado. Pero eso no lo decides tú desde el volante. Primero, proteges el motor. Luego se comprueba si era nivel, presión real o lectura falsa. Y cuando la presión cae de verdad, muchas veces el motor empieza a decirlo de otra manera. Si el motor empieza a sonar distinto, no lo ignores. De verdad, un tic-tac o un traqueteo ligero en la parte alta puede apuntar a taqués o al tren de válvulas trabajando mal lubricados. Un golpe más profundo, más grave y acompañado de vibración ya da bastante más miedo, porque puede acercarse a cojinetes de biela, bancada o cigüeñal. No hace falta que te aprendas cada pieza. Lo útil es distinguir el patrón. Ruido nuevo, aviso de aceite o nivel bajo reciente. El motor ya no suena como siempre, esa combinación no se discute. Se trata como riesgo serio hasta demostrar lo contrario. Y aquí, mucha gente se confía por algo bastante simple. Como el ruido empieza suave, creen que todavía no toca alarmarse. Y justo ese rato extra es el que empeora todo. Porque una lubricación deficiente no suele arreglarse sola, suele ir a más. Y si además del ruido aparece otro síntoma muy visible, la película ya cambia bastante. La varilla sigue siendo una de las pruebas más baratas y más útiles de todo el coche. El problema es que casi nadie la usa hasta tarde. Hazlo con el coche en plano, mejor en frío o después de dejarlo parado unos minutos. Sacas, limpias, vuelves a meter y lees. Pero no te quedes solo con si está entre mínimo y máximo. La pregunta buena es otra. ¿Por qué ha bajado? Si hace poco cambiaste el aceite y el nivel ya ha caído bastante, algo no cuadra. Puede ser una fuga externa, puede ser consumo interno, puede ser que el turbo esté dejando pasar aceite, puede incluso haber aceite degradado o una viscosidad que no es la que pide ese motor. Rellenar puede evitar el daño inmediato, eso sí, pero rellenar no resuelve la causa. Y si además ves humo azul por el escape, ojo, porque ahí ya no estás hablando solo de una mancha o de una revisión pendiente. Estás viendo aceite entrar en la combustión.
Una mancha en el suelo, olor a aceite quemado, humo azul o una temperatura algo más alta de lo normal parecen cosas separadas. Muchas veces no lo son. Una fuga externa puede dejar gotas bajo el coche y olor a quemado si el aceite cae sobre una zona caliente. Eso no significa todavía motor roto, pero sí significa una vía muy rápida para quedarte sin lubricación si lo ignoras. El humo azul va por otro lado. Suele indicar que el aceite está entrando en la combustión, a menudo por segmentos, retenes de válvula o turbo. Eso tampoco significa siempre falta aguda de presión en ese mismo segundo. Pero sí te dice que el motor puede estar consumiendo aceite y que si no lo controlas, acabarás en nivel bajo, daño al turbo o incluso problemas mayores. Y si además notas que el coche empieza a ir más perezoso o entra en modo protección, no lo normalices. Hay vehículos que limitan potencia cuando detectan una condición de riesgo relacionada con lubricación. ¿Ves la diferencia? No todas las señales cuentan la misma historia, pero varias juntas sí pueden contarte una muy fea. Y para entender por qué, conviene mirar un momento dentro del motor sin volver esto una clase técnica. Cuando falta lubricación, el motor no se rompe por magia. Se va dañando por fricción, calor y vibración. Las superficies que deberían trabajar separadas por una fina película de aceite empiezan a rozar más de la cuenta. Ese roce genera temperatura. La temperatura cambia las tolerancias. Y cuando esas tolerancias dejan de estar donde deben, aparece el desgaste acelerado. Primero, puedes sufrir algo relativamente sensible, como taqués, cojinetes o turbo. Si insistes en conducir, ya puedes entrar en rayaduras, holguras internas, pérdida de compresión y, en casos serios, gripaje. Dicho en lenguaje de calle, piezas que debían deslizar terminan marcándose, deformándose o pegándose entre sí. Por eso una falta de aceite no se queda solo en «sonaba raro». Puede terminar en un motor que ya no merece la pena reparar como si fuese una avería simple. Y aquí llega otra parte que se suele pasar por alto. No basta con mirar la varilla y cruzar los dedos. Si ha habido aviso serio, hay pruebas que valen de verdad y otras que se quedan cortas. Si el coche ha dado un aviso rojo, ruido raro, humo azul o pérdida clara de potencia, el diagnóstico bueno no termina en «te hemos reseteado el sensor». Lo primero es confirmar nivel y revisar fugas. Después, leer códigos puede ayudar, sobre todo para separar un problema de sensor o circuito de una caída real de presión. Pero la prueba decisiva es medir la presión con un manómetro y compararla con la especificación del fabricante. Esa es la línea que separa un susto eléctrico de un problema real de lubricación. Y si ya hubo ruidos graves, humo azul persistente o sospecha de daño interno, ahí ya tiene sentido hablar de compresión, prueba de fugas por cilindro y hasta análisis del aceite usado. Te lo traduzco fácil. Si el nivel está bien, pero la presión real no lo está, no puedes seguir repitiendo que aceite tiene. Si el humo azul no para, no puedes limitarte a rellenar y olvidar. Y si hubo golpe profundo o el motor llegó a agarrotarse, reintentar arrancar puede rematar lo que aún se podía salvar. Ese es el momento en el que el conductor suele cometer los errores más caros. El primero es seguir porque todavía anda. El segundo es ver el aviso rojo y tratarlo como si fuera una molestia amarilla. El tercero es asumir que, si la varilla marca bien, seguro que no pasa nada grave. El cuarto es rellenar con cualquier aceite y marcharse tranquilo sin investigar la causa. Y el quinto, que para mí es el más traicionero, es no medir la gravedad por síntomas combinados. Luz roja más ruido metálico. Luz roja más humo azul. Nivel bajo más olor a quemado. Pérdida de potencia más traqueteo y vibración. Ahí ya no estás ante un mantenimiento pendiente, estás ante una factura en camino. En costes conviene ser muy serio. Una fuga, un sensor o incluso una bomba cogidos a tiempo pueden quedarse en una avería mucho más asumible. Pero cuando ya hay turbo afectado, daño interno o rectificado, la factura se mueve fácil a miles de euros. Y si el motor ha gripado o hay que sustituirlo, los costes pueden subir desde unos pocos miles hasta más de 10.000 euros según coche, origen del motor y mano de obra. Así que la regla práctica es simple. Si aparece testigo rojo de presión, apagas. Si hay ruido metálico nuevo con nivel bajo o aviso de aceite, no sigues. Si ves humo azul constante, olor intenso a aceite quemado o el motor pierde potencia junto con esas señales, dejas de hacer pruebas por tu cuenta y pides ayuda.
Porque en este tema el tiempo entre la primera señal ignorada y la factura grande suele ser mucho más corto de lo que parece. Quédate con una idea. La falta de aceite rara vez destroza un motor sin avisar. Lo que suele destrozarlo de verdad es confundir un aviso rojo con uno amarillo, normalizar un ruido, rellenar sin investigar o insistir cuando ya había humo, olor o pérdida de potencia. Revisar nivel, usar el aceite correcto y parar a tiempo sigue siendo muchísimo más barato que demostrar hasta dónde aguanta un motor seco. Si este tipo de vídeos te son de utilidad, suscríbete al canal, porque aquí la idea es ahorrarte errores que luego se pagan en el taller. Y ahora dime en comentarios si alguna vez te encontraste una luz de aceite, un ruido raro o una bajada de nivel que te hizo dudar qué hacer. Nos vemos en el próximo vídeo.